días, estamos comenzando el corte informativo del canal del Poder Judicial de la Federación. Citlali Pérez y Osiris Rostro, en la interpretación en lengua de señas mexicana, lo invitamos a quedarse con nosotros. Le tenemos la información más destacada hasta el momento de este lunes 23 de junio de 2025. Comenzamos. En casos de comaternidad, no es el lazo biológico lo que determina la filiación con una de las madres, sino la voluntad procreacional, determinó la primera sala. No es necesario agotar la etapa de conciliación cuando se reclama ser reconocido como beneficiario de los derechos de un trabajador fallecido, estableció la segunda sala. Tribunal Laboral Federal ordenó la reinstalación de una trabajadora despedida por estar embarazada. Casos de discriminación laboral por origen nacional obligan al juzgador a analizar los hechos narrados y las pruebas aportadas, determinó Tribunal Colegiado. Vamos con Jesús Daza, quien tiene los detalles de una sentencia de la Suprema Corte que fue publicada en el Diario Oficial. Adelante, Jesús. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la controversia constitucional 61/2024, en la que invalidó distintas fracciones del artículo 17 de la Ley de Ingresos del municipio de Candela, en Coahuila, para el ejercicio fiscal de 2024. Las fracciones declaradas nulas son la 19ª y 20ª, que establecían el cobro de un derecho de 56,830 pesos para la expedición de permisos para la construcción o remodelación de pozos verticales y direccionales en el área específica a yacimiento convencional y en trampas estructurales en que se encuentra el hidrocarburo, así como por la construcción y remodelación de pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo. Además de la fracción 21ª, que establecía el cobro de un derecho por 19,038 pesos por la autorización de instalación de antenas, mástiles y bases de comunicación, telefonía, radio repetidoras o similares. El Pleno determinó su invalidez, ya que los congresos locales no tienen facultades para expedir este tipo de disposiciones, pues la Constitución reserva a la Federación la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales y bienes del dominio de la nación, entre ellas la exploración y explotación de hidrocarburos, así como las telecomunicaciones. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La primera sala de la Corte estableció que en los casos de comaternidad no es el lazo biológico lo que determina la filiación con una de las madres, sino la voluntad procreacional. El anterior criterio lo estableció al resolver un amparo en el que se reclamaba la guarda y custodia de una menor nacida en el marco de una familia homoparental. La sala precisó que en estos casos no resulta válido que se argumente que la custodia de la menor se debe conceder a la madre biológica, pues como en la comaternidad no es el lazo biológico lo que determina la filiación con una de las madres, sino la voluntad procreacional. Por estas razones, el lazo biológico con una de las madres es insuficiente para determinar la guarda y custodia de una menor, pues en todos los casos se debe privilegiar el interés superior de la infancia. Además, este tipo de asuntos deben ser juzgados con perspectiva de género, pues a pesar del hecho de que ambas partes sean mujeres, no puede descartarse que exista violencia sexual y económica. Sin embargo, en toda decisión relativa a la guarda y custodia de una menor, lo que debe primar es el interés superior de la infancia. En este caso, una de las madres se sometió a un proceso de inseminación artificial, por lo que solo una de ellas era la madre biológica, lo que no basta para conceder la guarda y custodia. Además, se alegó violencia y que no se juzgó con perspectiva de género. La segunda sala estableció que es innecesario agotar el procedimiento conciliatorio prejudicial cuando se demanda como únicas prestaciones el reconocimiento de beneficiario de los derechos de un trabajador fallecido y la entrega del saldo de su cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. La sala explicó que, de acuerdo con el artículo 685 ter, fracción segunda de la Ley Federal de Trabajo, que exceptúa de agotar la etapa conciliatoria
cuando se trata de conflictos inherentes a la designación de beneficiarios por muerte, comprende el supuesto en que se demanden como prestaciones conjuntas el reconocimiento como beneficiario y la entrega de los recursos de la cuenta individual para el retiro, ya que al hacer referencia precisa a los conflictos inherentes, lo que debe entenderse que se trata de toda controversia derivada de esa designación, lo que incluye tanto la solicitud de declaración como el pago de las prestaciones laborales, ya que ambas constituyen una unidad en la medida en que la petición de un tercero para ser nombrado beneficiario obedece a su necesidad de legitimación para obtener los provechos laborales generados por la muerte de una persona trabajadora. Y en el mes de la diversidad sexual, la Defensoría Pública Federal destacó que es fundamental visibilizar los derechos de las personas de la comunidad LGBTTIQA+, que viven en situación de movilidad. Dichas personas tienen derecho a ser tratadas en igualdad y a no sufrir discriminación en ningún ámbito, incluyendo el acceso a servicios, empleo, vivienda y atención médica. También tienen derecho a recibir protección contra la violencia y persecución, para evitar que sufran acoso, tortura y otros tratos crueles e inhumanos. Además, tienen derecho a acceder a servicios de educación y salud, entre otros servicios esenciales, sin importar su orientación sexual, a recibir asilo y refugio. Debe respetarse su identidad de género y su libertad de expresión y de reunión. Históricamente ha existido poblaciones que se encuentran en movilidad. Hoy en día es una situación real, un contexto real que vivimos. Dentro de las personas en movilidad existen diferentes comunidades, diferentes vulnerabilidades, entre ellas la comunidad LGBT. Es importante visualizar esta situación, puesto que somos personas de derecho y los derechos existen y las leyes existen y las instituciones están. Simplemente es conocer, es visualizar y dar un panorama amplio donde todos tengamos acceso a la justicia, donde todos tengamos acceso a un espacio seguro. Y el Consejo de la Judicatura Federal se colocó a la vanguardia en materia de igualdad de género desde octubre de 2021, al extender el plazo de las licencias de paternidad, mismas que tienen una duración de 3 meses con goce de sueldo íntegro y sustitución del personal, con lo que la institución se convirtió en un referente de buenas prácticas y se ubica como pionero en América Latina en este rubro. Esta prestación beneficia a todos los trabajadores adscritos a órganos jurisdiccionales o áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal. Derecho que se puede ejercer desde el nacimiento de la hija o hijo y hasta que cumpla 9 meses. En el caso de padre adoptante o por gestación subrogada, se puede ejercer a partir de que la hija o hijo se incorpora al núcleo familiar y dentro de los 9 meses posteriores. Con lo anterior, se busca compaginar las labores de cuidados que deben ser compartidas, el trabajo y el desarrollo profesional. El despido laboral de una mujer gestante viola sus derechos, determinó un tribunal en Naucalpan que ordenó su inmediata reinstalación. El 11º Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con residencia en Naucalpan, Estado de México, ordenó la inmediata reinstalación de una trabajadora embarazada despedida, presuntamente víctima de discriminación. Además, determinó que se le deberá continuar garantizando los beneficios sociales y recibir atención médica. En la resolución fijó una fecha límite para la reinstalación, con independencia de que pueda gozar de una licencia por maternidad, advirtiendo al patrón que en caso de incumplimiento se le aplicarán las sanciones económicas previstas en la ley. El tribunal encontró indicios de que el despido de la trabajadora fue consecuencia de su embarazo, lo que implicó una acción de discriminación, por lo que se le concedió la reinstalación, que no fuera dada de baja del Seguro Social y que no se le cancelara la póliza de seguro contratada a su favor. Lo anterior con el fin de proteger sus derechos humanos y el interés superior del infante. Asimismo, el juzgador prohibió a la empleadora cancelar beneficios o despedirla por su condición de embarazo durante el tiempo que dure el proceso judicial, con el fin de garantizar su protección inmediata y continua.
En caso de incumplimiento, la empresa será sancionada con multas y medidas correctivas, mismas que también se aplicarán al Seguro Social por omisión en el acatamiento de la medida precautoria impuesta. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. Tarde lluviosa en el Valle de México. Conagua informó que se mantendrá el temporal de lluvias sobre gran parte de la República Mexicana debido a canales de baja presión combinados con inestabilidad atmosférica, el ingreso de humedad de ambos océanos y la onda tropical número 5. Así que a salir prevenidos y extremar precauciones. Volvemos. Al regresar, la UNAM estableció sistema de orientación telefónica para migrantes. Tres de la tarde con 12 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con Juan Carlos González, quien nos informa sobre el tema de acceso a la justicia. ¿Qué nos tienes, Juan Carlos? Adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Te saludo desde el edificio de la sede alterna de la Suprema Corte, donde se llevó a cabo una sesión del Seminario Permanente de Acceso a la Justicia con el tema Líneas Jurisprudenciales sobre el Juicio de Amparo. Investigadores del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte destacaron las sentencias emblemáticas que ha emitido el Tribunal Constitucional de nuestro país para garantizar el acceso a la justicia a través del Juicio de Amparo. Escuchemos. Nos hemos enfocado en la producción de estos cuadernos, buscando mostrar cómo es que las sentencias de la Suprema Corte, los precedentes y las líneas de precedentes de la Corte permiten un desarrollo del juicio de amparo, permiten su actualización, permiten a la Corte reinterpretar algunas de sus figuras, actualizarlas, modernizarlas dentro de los límites de lo que se encuentra permitido por la ley y por la propia Constitución. En esta sesión se analizaron los cuadernos de jurisprudencias que ha publicado el Centro de Estudios Constitucionales en torno a tres figuras importantes del juicio de amparo: la relatividad de las sentencias, el interés legítimo y la suspensión en el juicio de amparo. Nos parece esencial dar cuenta de cómo se ha desarrollado esta medida cautelar para el beneficio de las personas, mediante las resoluciones de la Suprema Corte, y cómo a través de sus criterios la Corte, desde la función jurisdiccional, ha buscado ampliar y despejar el camino de acceso a la justicia. Se destacaron las medidas cautelares que emitió la Suprema Corte, en las que ordenó al gobierno federal aplicar a médicos particulares la vacuna contra el COVID-19 ante el riesgo de contagio que también enfrentaban. Es la información que tenemos. Muchas gracias, Juan Carlos, por el reporte. En más temas, el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determinó que cuando una persona privada de la libertad presenta su demanda de amparo o desahoga una prevención para efectos del plazo del cómputo respectivo, debe considerarse la fecha de recepción asentada por el personal de custodia o administrativo del centro de reclusión, o la del sello del área encargada de recibir las piezas postales de los internos. En caso de no contar con esos elementos, no puede tomar en cuenta la fecha de depósito ante la oficina postal, por lo que debe concluir que no existe prueba indubitable que demuestre una presentación extemporánea. Recordó que, de acuerdo con criterios de la primera sala, a las personas en prisión se les debe dar un trato especial cuando promueven un juicio de amparo, y los conflictos que planteen deben resolverse sin obstáculos ni dilaciones innecesarias para proteger su derecho a una tutela judicial efectiva. Indicó que las personas en prisión se trata de un grupo vulnerable, por lo que, para garantizar su derecho de acceso a la justicia, los órganos jurisdiccionales deben establecer medidas especiales, por lo que ante la ausencia de una anotación o el sello que permita conocer cuándo se presentó la demanda o el desahogo de una prevención, la persona juzgadora no puede considerar extemporánea su presentación. La nueva justicia laboral permite a los órganos jurisdiccionales dialogar con las partes en conflicto.
Esto es escuchar a la parte patronal y a los sindicatos con el fin de encontrar una salida ágil y negociada a los conflictos en materia de trabajo. Diálogo en el que participan distintas dependencias del gobierno federal con el fin de que coadyuven en la negociación y lograr que cada conflicto vaya encontrando su solución. Este acercamiento permite a los juzgadores conocer de cerca el problema y saber qué hay detrás de él, lo que permite agilizar su solución, aseguró la jueza de distrito Olga María Arellano Estrada. Escuchar a las partes, desahogar las pruebas que resulten necesarias y dictar la resolución que corresponda, ¿no? Tratamos de que sea algo muy ágil, algo muy breve y sobre todo que sea en un lenguaje muy sencillo, ¿no? Teniendo siempre ese enfoque de justicia social que caracteriza desde luego a la materia de trabajo. Y el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito estableció que en los asuntos en los que se alega discriminación laboral por origen nacional, para determinar si se encuentra exento de agotar la conciliación prejudicial por este motivo, la persona juzgadora debe estudiar los hechos narrados y las pruebas presentadas en la demanda. Argumentó que la intención del legislador en la fracción primera del artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo es clara: exentar de la conciliación estos conflictos, cuya naturaleza requiere de una tutela especial para proteger derechos fundamentales. Recordó que la Constitución, como los tratados internacionales, prohíben cualquier tipo de discriminación motivada por el origen nacional, por lo que todas las autoridades están obligadas a impedir este tipo de conductas, a pesar de que la norma no incluya origen nacional como rubro prohibido de discriminación social en el empleo. Incluye el rubro de condición social, que de acuerdo a criterios de la Corte Interamericana, la discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencias basadas en cualquier factor social que implique marginación o desventaja, que menoscabe el ejercicio de los derechos o libertades en igualdad de condiciones. Por lo que al analizar el caso, el juzgador debe incluir cualquier factor que suponga marginación social, económica o política, cuando realice la ponderación para verificar si se actualiza el supuesto de excepción. Se basará en la demanda y pruebas que la acompañan, sin que esto implique prejuzgar sobre los hechos relatados. Dos mujeres del Estado de México recibieron su libertad anticipada y condicional por parte del Poder Judicial mexiquense. En lo que va del año, se han emitido 179 resoluciones judiciales en las que se concedieron beneficios preliberacionales, al decretar la extinción de las penas para personas privadas de la libertad. Las dos unidades móviles del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Tlaxcala se trasladaron a los municipios de Ixtlacuistla y Tejoloc, respectivamente, para brindar servicios de mediación y ayudar a resolver conflictos en diversas materias sin la necesidad de llegar a juicio. El Poder Judicial de Guerrero decretó como día inhábil este lunes en los órganos jurisdiccionales y unidades administrativas de los municipios de Coajinicuilapa y Ometepec, debido a la interrupción en los servicios de energía eléctrica, telefonía e internet a consecuencia del impacto del huracán Eric. El Poder Judicial de Yucatán firmó un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma del Estado. Establece acciones concretas para promover la igualdad sustantiva, la perspectiva de género y la atención especializada a personas en situación de vulnerabilidad. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver el juicio ciudadano interpuesto por Isidro Jaramillo Olivares, candidato a magistrado de Tribunal de Apelación por un distrito en la Ciudad de México. El actor argumenta que el orden en que se incluyó a los candidatos influyó en los resultados. El número de votos registrados no es congruente con la afluencia de ciudadanos a las mesas de votación y no existe certeza sobre el conteo de los votos al no haber sido verificado por los ciudadanos.
El proyecto del magistrado Rodríguez Mondragón propone desechar el juicio de inconformidad 50/2025 por los resultados controvertidos para los fines de impugnar la elección de personas magistradas de tribunales colegiados de apelación en materia penal. No son actos definitivos ni firmes. Asimismo, propone desechar los juicios ciudadanos 32, 33 y 41, todos de 2025, debido a que el derecho de actuar a impugnar preconcluyó con la primera demanda presentada. Explicó que en estos casos solo son impugnables el acta de cómputo de entidad federativa o la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias de mayoría, hechos que aún no se concretan. Por estas razones propone desechar los mencionados juicios. La Facultad de Estudios Superiores Aragón puso en marcha el Centro de Atención Telefónica de Orientación Jurídica para Personas Migrantes. El centro brinda atención de manera continua en 9 ramas del derecho, entre ellas migratoria, civil, laboral y derechos humanos. El centro brinda orientación sobre leyes mexicanas y los interesados podrán recibir atención vía telefónica, por videollamada, correo y de forma presencial. El servicio se presta de las 9 de la mañana a las 8 de la noche. Está llamando al Centro Telefónico de Orientación Jurídica Aragón. Le atiende Josefina. ¿En qué puedo ayudarle? Dicha acción se enmarca en el convenio de colaboración que la UNAM tiene con la Secretaría de Relaciones Exteriores para prestar distintos servicios a las personas en situación de movilidad, ya sea que se encuentren en Estados Unidos, de regreso a México o en tránsito por nuestro país. En 4 meses de operación del programa Acción Migrante, se ha brindado servicios de atención en salud mental, orientación jurídica básica y capacitación. Y a través de un pronunciamiento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos exhortó a las autoridades de Puebla a revisar el texto de la reforma al artículo 480 del Código Penal del Estado, que tipifica el delito de ciberasedio, pues podría dar lugar a restricciones indebidas a la libertad de expresión. Disposición que sanciona con hasta 3 años de cárcel y multa de 300 días del valor de la unidad de medida a quien a través de medios digitales o redes sociales o cualquier espacio virtual insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional. Redacción que ante su falta de claridad puede potencialmente prestarse a un uso contrario para el que se diseñó. Lo ambiguo de la norma podría dar lugar a censura y restricciones a la libertad de expresión, sobre todo cuando se trate de opiniones, críticas o manifestaciones en contextos de interés público. Por ello, llama a las autoridades a revisar la redacción del precepto, con el fin de cumplir con el principio de legalidad y evitar el uso del derecho penal como medio indirecto de censura. Adelantó que en caso de mantenerse la disposición, ya prepara una acción de inconstitucionalidad para impugnar la norma. Amnistía Internacional manifestó su preocupación por la iniciativa que crea la Ley de la Guardia Nacional y que modifica diversas disposiciones de las leyes de las Fuerzas Armadas. Advierte que la iniciativa, en sus términos, aumenta el riesgo de que la personal de la Guardia Nacional manipule evidencia en casos en donde se encuentre involucrado y facilita la impunidad por violaciones a derechos humanos. También aumenta el riesgo de que el personal de la Guardia Nacional no respete ni garantice los derechos humanos de la población civil al profundizar su enfoque militar. Ante esta iniciativa, que será discutida y en su caso aprobada en el periodo extraordinario que inicia este lunes, Amnistía Internacional advierte sobre los riesgos de la militarización en el país, entre ellos violaciones graves a derechos humanos, falta de investigaciones imparciales e impunidad. Ante ello, realizó un llamado urgente al Congreso de la Unión para que rechace dicha iniciativa, pues la militarización de la seguridad no es la solución a la problemática delictiva en el país.
La UNAM y el Politécnico Nacional calificaron de exitoso el primer examen en línea para ingresar a la educación media superior, pues se registró una participación de 107,790 aspirantes de los 109,266 registrados, lo que equivale a una participación del 98.65%, incluidos los 755 aspirantes que manifestaron tener alguna discapacidad. Las instituciones indicaron que se presentaron 97 incidentes, los cuales fueron plenamente identificados por el sistema y validados para su atención por personal de ambas instituciones. Asimismo, 50 reportaron fallas en el suministro de energía o internet en el lugar donde se encontraban, casos que fueron atendidos al 100% por las mesas de soporte. Destacó que en cada uno de los turnos de aplicación del examen se utilizaron reactivos diferentes con el fin de garantizar la igualdad de condiciones entre todos los aspirantes. De esta manera, gracias a la implementación de un modelo totalmente digital y con el apoyo de la inteligencia artificial, miles de jóvenes pudieron presentar su examen de ingreso al bachillerato. Se cumplieron 100 años del natalicio de Rosario Castellanos y el Colegio Nacional organizó un homenaje. Puso de manifiesto que ella era mucho más que un granito sabroso y dulce de anís. Rosario Castellanos, la poeta, ensayista, novelista, periodista, catedrática, funcionaria pública, multifacética, digna representante de los géneros literarios y roles políticos en los que incursionó. En el Colegio Nacional se llevó a cabo un homenaje por 100 años del nacimiento de la escritora mexicana, que puso en la esfera pública la discusión del rol de la mujer mexicana y visibilizó a las comunidades indígenas. Y Rosario Castellanos abogaba por la literatura hecha desde la mujer y que tuviera una condición igualitaria con el hombre. Y muchos de los problemas que ella abordó son los problemas que hoy están en los distintos feminismos, porque afortunadamente el feminismo no es monolítico, hay muchas variantes del feminismo. Ella no vio a la cuestión indígena como un atavismo del pasado que debía ser conservado de manera romántica para no perder una tradición pintoresca, sino que vio a las comunidades indígenas como una condición de presente y de futuro. La obra de esta artista es considerada la prosa mejor construida. Su capacidad de combinación de las palabras da pie a una significación absoluta y renovación del lenguaje. O sea, tenemos el asombro y tenemos la palabra para poder nombrar el asombro. Rosario Castellanos escribió sobre la soledad, la autonomía, las necesidades y vulnerabilidades que habitan en cada uno de nosotros. Hizo de su escritura una extensión de su vida y su pensamiento, escritos que a 75 años de su creación siguen siendo vigentes. Y con esta información llegamos al final del corte informativo. Como siempre, lo invitamos a que en punto de las 20:30 horas nos acompañe en el noticiario nocturno. También le recordamos que todos nuestros contenidos los puede consultar a través de las redes sociales de Justicia TV. Soy Citlali Pérez, que tenga buen provecho. Hasta pronto.